Bienvenidos a El Debate. Bueno, pues hoy vamos a analizar el A/B testing. El material que tenemos de base lo presenta como una metodología clave en el marketing digital, casi como una herramienta científica para tomar decisiones con datos y, bueno, dejar de lado la intuición o la opinión del directivo de turno. Claro, y al final todo esto nos lleva a la gran pregunta sobre cómo se usa en el mundo real, ¿no? A ver, ¿es el A/B testing una filosofía de negocio indispensable? ¿Algo que pone la evidencia en el centro de todo lo que haces? ¿O es en realidad una táctica sobrevalorada que, si no tienes cuidado, te lleva a optimizar métricas que no importan y a tomar decisiones que al final pues perjudican al negocio? Pues yo voy a defender que una cultura de experimentación, con el A/B testing como pilar, es lo que de verdad define a una estrategia digital de éxito. Es un método riguroso para conseguir mejoras que se pueden medir y escalar. Y yo argumentaré que, aunque es una herramienta útil, su enfoque es a menudo tan limitado y los peligros de una mala implementación son tan grandes que puede desviar la atención de lo que de verdad importa, los objetivos estratégicos a largo plazo. Para mí, la diferencia es clarísima. Cuando entras en una empresa que de verdad vive la experimentación, se nota en el ambiente. Se acabaron esas discusiones interminables basadas en «a mí me gusta más este color» o «yo creo que este titular funcionará mejor». Todo se resume en una pregunta mucho más poderosa. ¿Lo hemos probado? O sea, no es una táctica, es un cambio cultural. El material además lo respalda con datos de Forrester Research. Las empresas que se guían por datos tienen un 58% más de probabilidades de superar sus objetivos de ingresos. Y los ejemplos son abrumadores. Booking.com, que realiza más de 25.000 pruebas al año, o Amazon, que básicamente ha construido su imperio sobre una cultura de experimentación constante. Es que es el método más fiable para minimizar riesgos y maximizar el crecimiento de forma sistemática. Yo lo veo desde otro ángulo. A ver, la idea de basarse en datos suena genial. Es casi imposible estar en contra, ¿no? Pero el propio material que analizamos expone las trampas que hay detrás del A/B testing. Se vende como una ciencia exacta, pero la realidad es que está lleno de complejidades que la mayoría de las veces se pasan por alto. El caso de Microsoft Bing que se menciona es perfecto para ilustrarlo. Hicieron una prueba que demostró que un cambio en la forma de mostrar los anuncios mejoraba la interacción de los usuarios. Sobre el papel, una victoria rotunda. ¿El problema? Pues que un análisis más profundo reveló que ese cambio ralentizaba mínimamente la página, y esa pequeña ralentización hacía que los ingresos totales cayeran. Esto para mí es el gran peligro del A/B testing. Te obsesionas con optimizar una métrica local, un numerito que sube en un informe, y pierdes de vista la salud general del negocio. Corres el riesgo de ganar pequeñas batallas métricas mientras estás perdiendo la guerra estratégica. Entiendo perfectamente el caso de Bing. Es el ejemplo que siempre sale a relucir en estas conversaciones. Pero, ¿estamos seguros de que el fallo es del A/B testing como herramienta o de que el equipo de Bing eligió una métrica de vanidad como el engagement en lugar de una métrica de negocio como los ingresos por sesión? Porque para mí, eso no invalida el método, sino que demuestra que necesitas rigor para implementarlo. El poder del testing reside precisamente en su capacidad para medir el impacto directo en las métricas que de verdad importan, cuando se hace bien. El material nos da ejemplos espectaculares. HubSpot reduciendo la tasa de rebote un 32% con un rediseño, o Unbounce aumentando las conversiones un 120%. ¿Cómo? Simplemente pasando de un formulario de 11 campos a uno de 4. ¿Ves? Es que ese ejemplo del formulario es perfecto para ilustrar mi punto. Esa aparente simplicidad es la trampa. ¿Cómo va a ser una trampa un aumento del 120% en conversiones? Es un resultado increíble. Lo es si solo miras ese número. Pero el material detalla otro caso muy parecido, de una empresa B2B, es decir, que vende a otras empresas, no al consumidor final, donde hicieron algo similar. Redujeron un formulario de 9 a 3 campos y, efectivamente, la tasa de conversión se disparó un 295%. En el equipo de marketing debieron descorchar el champán, una victoria clara según la métrica primaria. ¿Un 295%? Eso justifica cualquier cambio. Seguro, poco después el equipo de ventas empezó a quejarse amargamente. La calidad de esos leads, de esos contactos, era pésima. Tenían muchísimos más, sí, pero no servían para nada.
Les faltaba información contextual clave para poder cualificarlos, así que perdían muchísimo más tiempo intentando vender a gente que no estaba interesada. La versión ganadora del A/B test era en realidad un desastre para el ciclo de ventas completo. Generaba más trabajo y menos ingresos reales. Eso es a lo que me refiero con la visión de túnel. La herramienta te empuja a optimizar un paso del proceso y puedes acabar rompiendo el proceso entero. Vale, pero fíjate en lo que pasó después, que para mí es la clave de todo. No dijeron, uy, nos hemos equivocado, volvamos al formulario largo de antes. Lo que hicieron fue mucho más inteligente, y es precisamente la prueba de que el testing funciona. El problema no era formulario largo contra formulario corto. Esa era una visión simplista. La solución fue implementar una tercera vía, un formulario progresivo. ¿Y qué es exactamente un formulario progresivo? Pues es un formulario inteligente. La primera vez que visitas la web, te pide solo la información básica. Por ejemplo, el nombre y el correo. Si vuelves, como ya te conoce, te pide un par de datos más, como el nombre de la empresa o tu cargo. Va recopilando información poco a poco sin agobiar al usuario de entrada. Lo que hicieron fue una prueba ABC. El formulario largo original, el corto y el nuevo formulario progresivo. ¿Y cuál ganó? El progresivo, por goleada. Al final consiguieron aumentar los leads cualificados en un 180% y además acortar el ciclo de ventas. Eso no es visión de túnel, es todo lo contrario. Es usar la experimentación para llegar a una solución sofisticada y matizada que nunca habrían encontrado basándose en la intuición. Demuestra que una cultura de experimentación continua te lleva a entender de verdad a tu usuario y a mejorar el negocio. Ese es un argumento convincente y el caso es un buen ejemplo de cómo se puede evolucionar. Pero también demuestra que el A/B testing simple no era la solución. Necesitaron una metodología más compleja. Y eso me lleva a otro punto. Lo que tú llamas una cultura de experimentación, a menudo se convierte en una cultura de perseguir ruido estadístico. El propio material nos advierte de algo fundamental que muchos equipos olvidan. ¿El qué? La significancia estadística. Incluso con un 95% de confianza estadística, que suena altísimo, sigues teniendo una de cada 20 pruebas que te dará un falso positivo. Es decir, el test te dirá que has encontrado un ganador, que la versión B es mejor que la A, implementarás el cambio en toda tu web y en realidad estarás basando una decisión de negocio en puro azar. Si no tienes un conocimiento estadístico profundo en el equipo, que seamos sinceros, muchos equipos de marketing no lo tienen, corres un riesgo enorme de tomar decisiones equivocadas con una falsa sensación de seguridad científica. Pero eso es un problema de formación, no de la herramienta. Es como culpar al bisturí si el cirujano no sabe operar. La solución es formarse y ser riguroso. De acuerdo, pero el problema es aún más profundo. El acceso a esa experimentación rigurosa y sofisticada de la que hablas no es universal. No todo el mundo puede permitírselo. Las pruebas que de verdad te permiten entender interacciones complejas, como las pruebas multivariante, donde pruebas múltiples cambios a la vez, requieren un volumen de tráfico gigantesco. La regla general que se cita en el material es de 1000 conversiones por cada variación. Imagina que quieres probar 3 titulares, 3 imágenes y 3 botones. Ya tienes 27 combinaciones. Necesitarías 27.000 conversiones para que la prueba fuera fiable. ¿Cuántas empresas tienen ese volumen? Muy pocas. Y luego está el coste. Las herramientas profesionales como Optimizely o A/B Tasty, según el análisis, cuestan más de $30.000 al año. Esto crea una brecha digital enorme. Solo los gigantes como Amazon o Booking pueden permitirse experimentar así, mientras las pymes se quedan haciendo pruebas simples con poco tráfico, cuyos resultados pueden ser estadísticamente irrelevantes o, peor aún, directamente engañosos. Acepto que existen barreras de entrada tanto en conocimiento como en coste. No es una metodología sencilla de aplicar a la perfección, pero a pesar de esas complejidades, sigo defendiendo que es un pilar fundamental. Los casos de éxito que se presentan en el material son demasiado contundentes como para descartar el método por sus desafíos. Estamos hablando de un aumento del 67% en la conversión simplemente por redefinir una propuesta de valor y probarla, o de una mejora del 34% en las ventas a través del móvil con la implementación de un simple botón sticky. Explica qué es un botón sticky, para que todos lo entiendan. Es ese botón de comprar ahora o añadir al carrito que te sigue por la pantalla mientras te desplazas hacia abajo en la página de un producto para que siempre lo tengas a mano.
Es un cambio aparentemente pequeño que eliminó una barrera de fricción enorme para los usuarios de móvil. Y eso no lo descubres en una reunión de brainstorming, lo descubres probando. Estos no son meros ajustes, son transformaciones con un impacto directo en la cuenta de resultados. El testing te da un marco para aprender de forma sistemática qué funciona y qué no, y te permite escalar esos éxitos. Sustituye la opinión subjetiva del directivo mejor pagado por la evidencia empírica del comportamiento real de miles de usuarios. Para mí, sigue siendo el método más eficaz para construir una estrategia digital que evoluciona. Por mi parte, y después de nuestra conversación, concluyo que el A/B testing es una herramienta valiosa, sin duda, pero que debe manejarse con una cautela y una humildad intelectual extremas. Su verdadero valor no está en ser la única fuente de verdad, sino en ser un componente más dentro de una caja de herramientas de análisis mucho más amplia. Los casos que hemos comentado donde la métrica principal es engañosa, como el de Microsoft Vince, donde el engagement subía pero los ingresos bajaban, o el de la empresa B2B con sus leads de baja calidad, son advertencias muy claras contra una dependencia ciega en esta técnica. El verdadero aprendizaje no está solo en descubrir qué versión gana el test. ¿Dónde está entonces? Está en entender el porqué detrás de esos datos. ¿Por qué los usuarios prefirieron la versión B? Para eso, tienes que integrar el A/B testing con análisis cualitativos, ver grabaciones de sesiones de usuarios, analizar mapas de calor para ver dónde hacen clic, o incluso hacer entrevistas. Y sobre todo, necesitas una visión estratégica que vaya más allá de optimizar un solo botón o un titular. El A/B testing te puede decir cuál es el mejor tono de azul para un botón, pero nunca te dirá si necesitas construir un puente en lugar de un barco. Creo que ambos coincidimos en lo fundamental. Las decisiones deben estar informadas por datos, no por opiniones. Sin embargo, seguimos discrepando sobre el peso que debe tener el A/B testing. Para mí sigue siendo el método definitivo para la optimización, a pesar de que requiere rigor. Para ti es una herramienta más, con riesgos significativos. El material, desde luego, ofrece argumentos sólidos para ambas perspectivas, lo que invita a una reflexión mucho más profunda sobre cómo y, sobre todo, cuándo utilizar esta potente metodología.